Queremos sabiduría para vivir. Por eso estamos estudiando cómo descubrir la voluntad de Dios, eso que Dios está esperando de nosotros, porque sabemos que vivir dentro de la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. La vez pasada, en el video número 1, vimos la voluntad soberana de Dios y ahí descubrimos que es una voluntad que siempre se cumple sí o sí, que cuando Él decreta algo se hace, que es en su mayor parte está oculta, porque salvo por los profetas o por las declaraciones que el mismo Señor hizo, nosotros no podíamos saber lo que Dios había determinado para su pueblo, cuál sería el destino eterno de aquellos que no creen en Él, por qué vino Jesús al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. También vimos que es una voluntad que está involucrada en todo, es decir, en todo el universo. Nosotros y los planetas, el universo completo está bajo la voluntad soberana de Dios. Y que a nosotros lo que nos quedaba era aceptarla con agradecimiento y con esperanza, porque sabemos que tenemos un Dios bueno y que dirige nuestros pasos a través de esa voluntad soberana. Pero hoy vamos a ver otra voluntad, que es la voluntad moral de Dios. ¿Por qué moral? Porque justamente la palabra moral tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal, con lo bueno y lo malo. Y justamente la voluntad moral de Dios no es el plan que Dios tiene para nuestra vida, como era la soberana, sino que es lo que Él desea para nuestra vida. Es como Él desea que nosotros vivamos. Por eso otros teólogos la llaman también voluntad preceptiva, porque tiene que ver con los preceptos que el Señor nos da en su palabra para que sepamos cómo vivir, cómo le agrada a Dios que nosotros vivamos. Podemos decir que la voluntad moral de Dios está dentro de su palabra. Y eso está clarísimo porque hay muchos casos en los cuales la misma palabra nos dice eso. Por ejemplo, si leemos 1 Tesalonicenses 4:13, dice ese versículo: la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea que ahí queda muy claro que la santificación, o sea, el proceso por el cual nosotros cada vez nos parecemos más a Jesús y adquirimos su carácter en todas las áreas de nuestra vida, esa es la voluntad de Dios. También dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Acá también vemos cómo es la voluntad de Dios, o sea, es el deseo de Dios que seamos agradecidos en todo. Entonces, llega un punto en donde podemos ver que todos los preceptos o mandamientos que Dios nos da, por ejemplo, de perdonarnos, de llevar las cargas los unos a los otros, de amarnos, de animarnos, si a eso le agregáramos es la voluntad de Dios, no estaríamos equivocados, porque todos esos lineamientos, esos mandamientos, son lo que Dios desea para nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de las características de la voluntad moral de Dios, en primer lugar podemos decir que es una expresión del carácter de Dios. Por ejemplo, en 1 Pedro, cuando él dice, sean santos como yo soy santo, justamente lo que está diciendo es, quiero que ustedes adquieran esa característica que tengo yo. Y es lógico, porque cuando nosotros conocemos una familia y la observamos un poco, nos vamos a dar cuenta que muchos tienen rasgos comunes, tienen la misma mirada o tienen la misma forma de reírse, a veces toman las mismas actitudes ante las mismas cosas. Entonces nos damos cuenta que son todos miembros de la misma familia. De la misma manera, cuando Dios nos acepta como hijos y somos parte de la familia de Dios, Él pretende que nosotros adquiramos esas características. Es más, lo dice claramente Efesios capítulo 5, versículo 1, cuando dice Pablo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, como hijos amados que somos de Dios, tenemos que trabajar para adquirir esas características que tienen que ver con Dios. Porque es interesante ver que el Señor no nos pide ninguna característica que no la tenga Él primero. Por ejemplo, Él nos pide que nos amemos. Y Él, su esencia es el amor. Él nos dice que seamos santos, porque Él es santo, Él es apartado, Él es diferente a todos los demás. Él pretende que vivamos una vida en donde esa diferencia se haga notar, pero no por la vestimenta que llevamos o porque estamos con una Biblia bajo el brazo, sino porque nuestras actitudes, nuestras formas de pensar, nuestra forma de ver las cosas es distinta.
Nos dice que, por ejemplo, tenemos que perdonar. Bueno, ¿cómo nos perdonó el Señor? Es un ejemplo para nosotros. Y así podríamos seguir hablando de la compasión, de la misericordia, del agradecimiento y de tantas cosas que el Señor mostró acá en la tierra cuando vivió y que Él nos está diciendo, mi voluntad, la voluntad del Padre, es que esa expresión de su carácter sea también parte de ustedes. Ya lo mostró inclusive desde el Edén, cuando Él decidió crear a la humanidad, al hombre y a la mujer. Él dice que los hizo a su imagen y semejanza. Es decir, quiso que la imagen de Dios se reflejara en cada uno de esos hombres y mujeres que Él iba a crear. Eso es lo que los teólogos llaman la imago Dei, es decir, la imagen de Dios, que a pesar del pecado sigue todavía como una impronta en nosotros, y que por supuesto los hijos de Dios, somos los que estamos encargados de mostrarle al mundo. Nosotros somos espejos, reflejos del carácter de Dios. Por eso, andar en la voluntad moral de Dios, es decir, andar dentro de sus preceptos y de sus principios, nos marca como participantes, como que formamos parte de esa familia de Dios, porque estamos mostrando su carácter. Otra característica de la voluntad moral de Dios es que está toda manifestada en las Escrituras, en la Biblia. Lo podemos ver en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté totalmente capacitado para hacer toda buena obra. Acá lo que nos está diciendo el apóstol es que las escrituras son útiles para prepararnos, es decir, para vivir una vida que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este concepto no es un concepto menor, porque también está aseverado en otro versículo, en 2 Pedro 1:3, donde dice que Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Todo es todo, y todo lo podemos encontrar en su palabra. Les decía que este no es un concepto menor, porque si bien nosotros en la Biblia vemos cómo el Señor se comunicaba en momentos determinados de la historia de la humanidad de una forma sobrenatural, como por ejemplo como lo hizo con Abraham, con Moisés, con los profetas, inclusive con Pedro, con Pablo, no podemos decir que esa forma de comunicarse del Señor hacia los hombres o a la humanidad para mostrar su voluntad o para mostrar sus directivas, o sea, lo que Él deseaba que pasara en ese momento, no podemos considerar que sea habitual hoy en día. Es decir, podemos discutir si el Señor sigue hablando de una forma sobrenatural o no. Yo realmente no soy quien para decir que el Señor ahora no habla así nunca más y que ya eso dejó de ser, porque la verdad es que no me siento capacitada para decir lo que el Señor hace o deja de hacer. Él es soberano y Él, entiendo yo, que podría manifestarse de cualquier manera que Él creyera que es buena y adecuada para nosotros. Pero por eso, hoy en día podemos escuchar personas que dicen, no, yo sentí de Dios que su voluntad era que yo me fuera a evangelizar a unos indígenas en el África. Otro dice, no, yo sentí o vi de Dios o Dios me mostró que yo tenía que levantar una iglesia de 100.000 miembros. Entonces, cuando nosotros escuchamos esas cosas, a veces nos ponemos a pensar y decimos, pero yo qué seré, capaz seré un hijo de Dios de cuarta categoría o algo así, porque la verdad es que yo nunca he tenido esas revelaciones de irme al África o de hacer, no sé, una epopeya de ese calibre. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar que ya todo lo que el Señor está esperando de nosotros está revelado en su palabra. No hay duda de eso. ¿O acaso es que ser santos, amar a los demás, inclusive a los enemigos, animar, exhortar cuando sea necesario, perdonar, y todo lo que está establecido en la Biblia, ¿no es acaso un gran desafío? Claro que sí. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Si el Señor está esperando grandes hazañas para algunos, bueno, Él se encargará
de decírselo si es así su voluntad y si así Él lo cree necesario. Pero nosotros ya tenemos todo lo que deberíamos saber en su palabra. No necesitamos más orientación que la que está en la Biblia. Otra característica de la voluntad moral de Dios es que involucra todos los aspectos de la vida. Es decir, nuestras metas, los medios para llegar a esas metas, las motivaciones que nos llevan a lograr esas metas. A veces nos sentimos en duda adelante del Señor y le decimos, Señor, ¿qué querés que yo haga de mi vida? Sin darnos cuenta que ya en la voluntad moral de Dios, en su palabra, hay establecidas metas que, sin duda, si somos hijos de Dios, también deberían ser las nuestras. Les voy a dar nada más que un ejemplo. 1 Pedro 4:10 dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Breve el versículo, pero contundente. Acá lo que nos está diciendo es que nosotros debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y que eso lo tenemos que usar para servirnos los unos a los otros. Por lo tanto, una meta ahí, dentro de este versículo, es, primero, decidir ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Segundo, saber cuáles son los bienes que nos da Dios para administrar, o sea, cuáles son esos dones que tenemos. Y tercero, usarlos para servir a otros. Este concepto, esta meta que está dentro de lo que sería la voluntad moral de Dios, tendría que regir también nuestras vidas. Por eso esa voluntad moral dirige también las nuestras. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que dedicarnos al delicado proceso de ver cómo Dios nos ha equipado. Porque Dios nos ha equipado de una determinada manera para cumplir esas obras que de antemano tenía preparadas para nosotros, como dice Efesios 2:10. De manera que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos en una iglesia años viendo cómo el pastor predica. No, lo que tenemos que hacer es involucrarnos en diferentes servicios para ver qué dones el Señor nos ha dado y después empezar a perfeccionarlos y ponerlos en actividad, empezar a servir a otros a través de ellos. ¿Dónde? ¿En la iglesia los domingos? Sí, pero en todos lados. Nuestro trabajo, nuestro tiempo en la facultad, nuestro hogar tiene que ser un escenario, un espacio donde nuestros dones se ponen a disposición de los demás. Somos hábiles para dirigir, tengamos el liderazgo en todos esos ámbitos. Somos hábiles para mostrar misericordia, hagámoslo en todos lados donde vamos. Somos hábiles para enseñar, para exhortar, para animar, hagámoslo también ahí, en donde nosotros estemos, donde el Señor nos puso. Entonces, fíjense cómo conocer las metas de la voluntad moral de Dios hace que nosotros podamos dirigir nuestra vida acoplando nuestras metas personales a las metas de Dios. Entonces eso va a hacer que cuando yo tenga que elegir un trabajo, voy a elegir un trabajo en donde haya más espacio para que mis dones se puedan desarrollar mejor. Cuando yo tenga que elegir una carrera, que es algo que no está establecido en la Biblia, porque en la Biblia no dice, vos vas a estudiar determinada cosa, vos vas a ser un profesional en... No, eso no existe. ¿Cómo decidimos ahí? Y bueno, tenemos que elegir una carrera en donde mis dones puedan realmente potenciarse. Entonces, acá vemos como la voluntad moral de Dios, las metas de esa voluntad moral nos están dando ideas y nos están guiando para tener nuestras propias metas personales. Pero no es nada más que las metas. El Señor está viendo no solamente lo que hacemos, sino también cómo está nuestro interior, qué es lo que motiva el cumplimiento de esas metas. Por lo tanto, es importante que nosotros también analicemos al contraste de la voluntad moral de Dios, cuáles son nuestras actitudes. Nuestras actitudes y nuestras motivaciones siempre tienen que ser guiadas por el amor, por el deseo de servicio, por dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y todas esas cosas también deben ser evaluadas a la luz de la voluntad moral de Dios. Y eso, como dijimos antes, nos va a dar dirección. Porque en la medida en que nosotros veamos que estamos haciendo capaz algo correcto, pero que no está hecho con una buena actitud, eso va a significar volver para atrás y tal vez tomar otro camino que seguramente ese sí nos va a llevar
al camino de la voluntad de Dios, que como dijimos al principio, es lo mejor que nos puede pasar. Otra característica de la voluntad moral de Dios es que puede ser rechazada. ¿Sí? La voluntad moral de Dios puede ser rechazada, a diferencia de la voluntad soberana, que era absolutamente imposible de ser detenida o ser obstaculizada, porque lo que Dios determina, eso se va a cumplir. La voluntad moral de Dios sí puede ser rechazada. Esto lo vemos claramente, y es importante que lo sepamos, en versículos que, si no sabemos este concepto, podrían dar a la confusión. Por ejemplo, miremos 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dice: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, que Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dice 2 Pedro 3, 9. No es que Dios se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie se muera, sino que todos vayan al arrepentimiento. O por ejemplo Juan 6:40, que dice: porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen, tengan vida eterna. Entonces nosotros acá vemos claramente que el Señor está diciendo que quiere que todos conozcan la verdad, que todos vayan hacia el arrepentimiento y que todos tengan vida eterna. Ahora, si esa es la voluntad de Dios y nosotros pensamos que es su voluntad soberana, entonces tendríamos que decir que absolutamente todos van a creer en Dios, todos van a arrepentirse y todos van a tener vida eterna, porque habíamos dicho que cuando Él determinaba algo, sí o sí se cumplía. Bueno, eso no es exacto, y lo podemos decir porque ahora conocemos este concepto de la voluntad moral de Dios. Porque en estos versículos no se está hablando de la voluntad soberana, sino del deseo que tiene Dios. Es decir, Dios tiene el deseo de que todos crean en Él, que todos se arrepientan, y también desea que todos tengan vida eterna. Pero lamentablemente nosotros sabemos que no es así. No todos se van a salvar, no todos tienen vida eterna, porque si no podríamos pensar de que ya no existe el infierno, o creeríamos en el universalismo, que dicen que Dios, como es amor, da la vida eterna a todos, sin excepción. Entonces, acá vemos qué importante es que nosotros conozcamos esta voluntad moral de Dios como el deseo que tiene Dios de que todos, por ejemplo, se salven, de que todos amen, de que todos perdonen. Sin embargo, solamente sus hijos tienen la vida de Dios en ellos, que los capacita para lograr vivir de esa manera. Solamente los hijos de Dios son los que tienen la capacidad para decir: sí, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, y lograrlo y vivirlo. Por eso la voluntad moral de Dios es una gran responsabilidad para nosotros. La voluntad soberana, nosotros éramos pasivos ante ella. Lo que nos quedaba era aceptarla con gratitud, y aunque no la entendamos, aunque mucho de eso esté oculto y no sepamos hacia dónde nos está dirigiendo Dios, saber que tenemos un Dios amoroso que sabe lo que está haciendo. Pero en la voluntad moral hay mucha carga de responsabilidad en nosotros, porque Dios está esperando que nosotros aceptemos esa voluntad y que la cumplamos y que la vivamos, y que no la vivamos nada más que de una forma exterior, sino desde lo interior. Por eso es importante que nos preguntemos: ¿cómo podemos vivir de acuerdo a la voluntad moral de Dios? Bueno, esa creo que es la pregunta del millón, porque si hay tanta parte de responsabilidad en nosotros frente a esta voluntad moral de Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Y hay un versículo que es muy cortito, sin embargo nos da las dos pistas fundamentales para contestar esta pregunta. Y está en Juan capítulo 3, versículo 17. Y son palabras del mismo Jesús, que dijo: si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. ¿Y qué nos está diciendo? Dice, primero, si saben estas cosas, está hablando de lo que Dios está esperando para nosotros. Entonces, si nosotros las sabemos, esa es el primer secreto. Si nosotros lo sabemos, ¿cómo lo sabemos? Y bueno, leyendo la palabra. Pero no solamente leyendo,
estudiando, analizando, confrontando las ideas de una parte del texto con la otra, viendo con profundidad lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Dice Proverbios que la búsqueda de la sabiduría es como quien busca un tesoro. Y el otro día estaba hablando con alguien y le decía, buscar un tesoro no es fácil, significa empeño, perseverancia, significa trabajo, significa investigación. Y no mucha gente está dispuesta a hacer eso. Pero Él nos dice que si nosotros queremos vivir con sabiduría, lo primero que tenemos que hacer es saber la voluntad moral de Dios, es decir, la Biblia, porque la voluntad de Él está en las páginas de la Biblia. Por eso, no basta con hacer un devocional de esos que tienen 5 renglones. Eso está bien para cuando nosotros recién nos convertimos, recién empezamos con el hábito de leer la Biblia, pero ya cuando pasa el tiempo, ya eso es insuficiente. Es como decía Pablo, es comida para bebés. Ya nosotros como personas grandes necesitamos comida sólida. Entonces ya tenemos que ir a otra cosa, tenemos que ir a buenos autores que nos expliquen la palabra de Dios de una manera certera, comparar opiniones, sacar nosotros a través del estudio y de la investigación nuestras propias opiniones sobre el texto. Por supuesto con la guía de Dios y con la guía del Espíritu Santo, que para eso, para revelarnos la verdad, está en nosotros. También tenemos que memorizarla, para que ella esté disponible para los casos en los cuales necesitamos desesperadamente tomar una decisión o tenemos que recordar un principio para que nos ayude en el momento en que estamos viviendo. Ahí está la palabra de Dios, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y el Espíritu Santo lo va a traer a colación para que la pongamos en práctica en el momento. Dice Hebreos 5:14, la comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir lo bueno y lo malo. Y empezamos diciendo que queríamos sabiduría para vivir, sabiduría para saber qué cosas están bien y qué cosas están mal, qué cosas son la voluntad de Dios y qué cosas no. Bueno, tenemos que ser adultos, basta de olvidarme de hacer el devocional, basta de no tener casi apenas minutos para hacerlo. Tenemos que dedicar un tiempo considerable, un tiempo de calidad para vincularnos con Dios y para leer su palabra y aprenderla. Si ustedes saben estas cosas, bienaventurados o felices son si las hacen. O sea que ahí está la segunda clave, hacerla, es decir, obedecer. Obedecer la palabra de Dios es la que nos va a llevar por el camino de la voluntad de Dios. Y sabemos que no hay nada mejor para nosotros. Fíjense en lo que decía David en el Salmo 119, 9 y 10. Dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Y él contestaba, yo te busco de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. Él descubrió que una vida limpia, una vida de esas que vale la pena ser vividas, es una vida que está alumbrada por la luz de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es como nuestro norte, porque es lo que Dios está esperando de nosotros. Por lo tanto, nos interesa saber de qué se trata, porque nosotros queremos acomodar nuestra vida, queremos alinear nuestra vida en esa voluntad. Y entonces Él dice, por favor, Señor, ayúdame. Tengo tus pensamientos guardados, pero no en una caja, los tengo guardados en mi mente y en mi corazón, porque cuando es necesario, ahí están, para mostrarme la dirección que debo tomar. Eso es vivir con sabiduría. Conocer la palabra de Dios y conocer la voluntad moral, lo que Él está deseando para nosotros, y obedecerla. Vivir con sabiduría es conocer cada día más y obedecer cada día más. Empezamos este estudio porque nuestra idea era descubrir cómo vivir con sabiduría. Entonces ahora te dejo una pregunta. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión sabia vas a tomar? ¿Y qué cosas en práctica vas a poner después de todo esto que aprendiste hoy? Bueno, te lo dejo y nos encontramos en la próxima. Que Dios te bendiga.